Hola y bienvenidos. Hoy voy a explicar una importante sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 27 de mayo de 2025, correspondiente al recurso de suplicación número 716 de 2025. Esta resolución judicial analiza un conflicto relacionado con el ingreso mínimo vital y establece un criterio jurídico especialmente relevante en materia de prestaciones sociales. La Administración no puede reclamar la devolución de ayudas económicas destinadas a la subsistencia cuando el supuesto error fue provocado exclusivamente por la propia Administración y no existió fraude, ocultación de información ni mala fe por parte del beneficiario. El caso comienza en el año 2021, cuando el demandante solicitó la prestación de renta de garantía de ingresos junto con su esposa y sus 3 hijos comunidad de convivencia. La ayuda fue reconocida correctamente y, posteriormente, durante el año 2022, la ANVIDE, es decir, el Servicio Vasco de Empleo, tramitó de oficio el paso desde la renta de garantía de ingresos al ingreso mínimo vital, gestión que el beneficiario autorizó mediante un mensaje de texto telefónico. Este aspecto inicial resulta extremadamente importante porque permite entender desde el principio cuál fue realmente el papel desempeñado por la Administración Pública en la concesión posterior del ingreso mínimo vital. La sentencia insiste en que no estamos ante un ciudadano que iniciara un nuevo procedimiento administrativo ocultando circunstancias familiares relevantes o aportando datos falsos para obtener una prestación económica. Por el contrario, fue la propia Administración quien, utilizando los datos ya existentes en los expedientes de renta de garantía de ingresos, impulsó directamente la transición hacia el ingreso mínimo vital. Este detalle condiciona completamente el razonamiento posterior del tribunal porque demuestra que la ANVIDE disponía desde el inicio de información suficiente para revisar adecuadamente el cumplimiento de todos los requisitos legales antes de aprobar la nueva ayuda social. Además, el contexto administrativo de aquellos años también resulta relevante para comprender la situación. Durante el proceso de implantación del ingreso mínimo vital se desarrollaron numerosos mecanismos de coordinación entre prestaciones autonómicas y estatales destinados a facilitar el acceso rápido a ayudas de subsistencia para personas vulnerables. En muchos casos, como ocurrió aquí, las propias administraciones públicas asumieron directamente la gestión de la transición entre prestaciones utilizando expedientes ya existentes. Esto implica que correspondía precisamente a los organismos públicos verificar cuidadosamente la información administrativa disponible antes de reconocer el derecho económico. El tribunal considera que esa responsabilidad previa de comprobación no puede trasladarse posteriormente al ciudadano cuando la administración detecta tardíamente posibles problemas derivados de datos que ya conocía desde el principio. La sentencia también pone de relieve la importancia del principio de confianza legítima dentro de las relaciones entre ciudadanos y administración pública. Cuando un organismo oficial reconoce una prestación económica esencial destinada a cubrir necesidades básicas de subsistencia, el beneficiario tiene derecho a confiar razonablemente en que la Administración ha revisado correctamente todos los requisitos exigidos por la ley antes de aprobar la ayuda. Precisamente por ello, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera especialmente grave que, tiempo después, la misma Administración pretenda reclamar cantidades muy elevadas alegando circunstancias que ya figuraban en sus propios registros administrativos desde antes incluso del reconocimiento inicial de la prestación. El 28 de febrero de 2022, la ANVIDE dictó resolución reconociendo el derecho al ingreso mínimo vital. Sin embargo, existía una circunstancia importante: el hermano de la esposa del beneficiario estaba empadronado en el domicilio familiar desde el 10 de febrero de 2022 y ese dato ya constaba en el expediente administrativo de la renta de garantía de ingresos. La cuestión del empadronamiento del cuñado se convirtió posteriormente en el auténtico núcleo del conflicto judicial porque la ANVIDE basó prácticamente toda su reclamación económica en esa circunstancia familiar. Según el organismo público, la incorporación de ese familiar a la vivienda alteraba la composición de la unidad de convivencia y afectaba al cumplimiento de determinados requisitos previstos en la Ley del Ingreso Mínimo Vital, especialmente los relacionados con la residencia legal mínima en España y con la configuración temporal estable de la unidad convivencial. Sin embargo, el problema fundamental para la Administración era evidente: dicha información no había sido descubierta posteriormente mediante inspecciones o investigaciones extraordinarias, sino que ya aparecía reflejada desde el principio en los propios documentos administrativos utilizados para gestionar la prestación. El tribunal considera especialmente relevante que el empadronamiento del cuñado fuera un dato perfectamente verificable mediante registros oficiales y fácilmente accesible para la propia administración antes de aprobar el ingreso mínimo vital. La sala entiende que, si la ANVIDE tenía acceso efectivo a esa información y aún así reconoció oficialmente el derecho económico, cualquier error posterior derivado de la valoración jurídica de esos datos solo puede imputarse a la actuación administrativa y nunca al comportamiento del beneficiario. De esta manera,
La sentencia rechaza frontalmente cualquier intento de trasladar al ciudadano las consecuencias derivadas de una revisión insuficiente o defectuosa realizada por los propios servicios públicos encargados de gestionar la prestación. Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aprovecha este razonamiento para recordar un principio especialmente importante en materia de actuación administrativa: las administraciones públicas deben actuar de forma coherente, diligente y coordinada, especialmente cuando gestionan prestaciones dirigidas a personas vulnerables. La sentencia considera incompatible con esos principios reconocer inicialmente una ayuda económica utilizando determinada información y posteriormente reclamar cantidades elevadas basándose precisamente en esos mismos datos ya conocidos desde el inicio del expediente. Según la Sala, permitir ese comportamiento administrativo supondría generar una situación de inseguridad jurídica incompatible con la protección que merecen los beneficiarios de prestaciones sociales básicas. La resolución judicial también destaca que el empadronamiento no constituye por sí solo un elemento automáticamente fraudulento ni demuestra necesariamente voluntad de engañar a la administración. El tribunal insiste en que la convivencia familiar puede responder a múltiples circunstancias sociales, económicas o personales propias de situaciones de vulnerabilidad. Precisamente por ello, considera imprescindible analizar cuidadosamente el contexto completo del caso antes de adoptar decisiones tan graves como la suspensión de una prestación esencial o la reclamación de más de 20.000 euros a una familia que dependía económicamente de esa ayuda para cubrir necesidades básicas de subsistencia. El 13 de junio de 2023, el beneficiario comunicó expresamente a la ANVIDE la modificación de la unidad de convivencia, informando de que el hermano de su esposa figuraba empadronado en el domicilio y aportando la documentación correspondiente. Por tanto, la administración tenía conocimiento efectivo de esa situación. La ANVIDE alegó posteriormente que esta comunicación se había realizado fuera del plazo legal de 30 días previsto en la normativa reguladora del ingreso mínimo vital. Según el organismo público, el incumplimiento de esa obligación formal justificaba tanto la suspensión futura de la prestación como la reclamación de todas las cantidades percibidas anteriormente. Sin embargo, el tribunal rechaza que una interpretación puramente automática y rígida de esa obligación administrativa pueda prevalecer sobre las circunstancias reales del caso concreto, especialmente cuando la propia administración ya conocía previamente la composición efectiva de la unidad convivencial a través de sus propios expedientes y registros internos. La Sala otorga especial relevancia al hecho de que el beneficiario nunca intentó ocultar deliberadamente la presencia del cuñado en el domicilio familiar. El tribunal destaca que no existió falsedad documental, manipulación de información ni actuaciones dirigidas a impedir que la administración conociera la situación convivencial real. Al contrario, cuando se produjo la comunicación formal en junio de 2023, el demandante aportó voluntariamente la documentación requerida y colaboró plenamente con la administración. Este comportamiento resulta incompatible con cualquier hipótesis de fraude o mala fe orientada a obtener indebidamente prestaciones públicas. Precisamente por ello, la sentencia considera desproporcionado utilizar el retraso formal en la comunicación como fundamento suficiente para reclamar una deuda económica de enorme magnitud. Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco introduce una reflexión importante sobre la realidad práctica de las personas beneficiarias de prestaciones sociales. Muchas familias vulnerables carecen de conocimientos técnicos suficientes para comprender la enorme complejidad normativa que regula ayudas como el ingreso mínimo vital. En numerosos casos, los ciudadanos confían razonablemente en que las administraciones públicas ya disponen de la información relevante a través de otros expedientes administrativos vinculados. Por ello, la Sala entiende que las obligaciones formales de comunicación no pueden interpretarse de manera completamente aislada, ignorando el conocimiento previo que ya tenía la propia administración sobre las circunstancias familiares relevantes del beneficiario. A pesar de ello, el 28 de septiembre de 2023, la ANVIDE acordó suspender el ingreso mínimo vital desde el 1 de septiembre de 2023 y declaró indebidas todas las cantidades cobradas entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de agosto de 2023. La cantidad reclamada ascendía a 20.627,70 euros. La administración entendía que el cambio en la composición familiar impedía mantener válidamente el derecho a la prestación y justificaba tanto la suspensión futura como el reintegro de todas las cantidades ya percibidas. Sin embargo, el tribunal analiza cuidadosamente el impacto económico y social de esa reclamación sobre una familia que ya se encontraba en situación de vulnerabilidad económica. La sentencia recuerda que el ingreso mínimo vital es una ayuda pública creada precisamente para garantizar unas condiciones mínimas de subsistencia y evitar situaciones de pobreza severa. Por ello, reclamar años después una cantidad tan elevada puede provocar consecuencias extremadamente graves para la estabilidad económica y personal de los beneficiarios afectados.
La sala también destaca que el dinero percibido mediante prestaciones de subsistencia normalmente ya ha sido destinado al mantenimiento cotidiano de la familia y no constituye un ahorro disponible fácilmente recuperable. Las cantidades abonadas se utilizan habitualmente para cubrir gastos esenciales como alimentación, alquiler, suministros básicos, ropa infantil o necesidades escolares. Precisamente por ello, exigir posteriormente el reintegro íntegro de esas prestaciones puede generar situaciones de endeudamiento estructural y exclusión social incompatibles con la finalidad protectora del propio sistema público de ayudas sociales. Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera especialmente relevante que la reclamación económica no se produjera inmediatamente después de detectarse el supuesto problema administrativo, sino tras un periodo prolongado de percepción de la prestación. Según la sentencia, esta demora administrativa refuerza todavía más la confianza legítima del ciudadano en la validez de las resoluciones dictadas por la propia administración y hace todavía más desproporcionada la exigencia posterior de devolución íntegra de las cantidades percibidas de buena fe. El asunto llegó al juzgado de lo social de Ibar y la sentencia de instancia dio la razón al demandante. El juzgado declaró que la resolución administrativa no era ajustada a derecho y anuló la reclamación económica porque consideró acreditado que la ANVIDE ya conocía el empadronamiento del cuñado al constar esa información en el expediente previo de la renta de garantía de ingresos. La magistrada de instancia entendió que correspondía a la propia administración comprobar correctamente todos los requisitos antes de reconocer oficialmente el derecho al ingreso mínimo vital. La sentencia subraya que la Administración no puede actuar inicialmente validando una situación familiar concreta y, tiempo después, utilizar esa misma situación como fundamento para reclamar cantidades económicas extremadamente elevadas. Según el juzgado, hacerlo supondría trasladar al ciudadano las consecuencias de errores administrativos internos que nunca fueron provocados por el beneficiario. También destacó especialmente la ausencia de cualquier comportamiento fraudulento o engañoso por parte del demandante durante toda la tramitación administrativa. El juzgado consideró acreditado que el beneficiario actuó siempre de buena fe y colaboró con la administración aportando la documentación requerida cuando fue solicitada. Esta ausencia de mala fe resultaba decisiva porque eliminaba cualquier justificación para imponer una carga económica tan severa sobre una familia que dependía precisamente de esas ayudas para cubrir necesidades esenciales de subsistencia. Además, la sentencia de instancia aplicó criterios derivados de la jurisprudencia europea sobre seguridad jurídica, proporcionalidad y protección de la confianza legítima de los ciudadanos frente a errores imputables exclusivamente a las administraciones públicas. El juzgado entendió que el sistema de protección social debe funcionar de manera coherente y previsible, especialmente cuando afecta a personas vulnerables que dependen económicamente de las prestaciones públicas reconocidas oficialmente por el propio Estado. La ANVIDE recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco alegando que el beneficiario incumplió su obligación de comunicar cambios familiares dentro del plazo legal de 30 días y sosteniendo además que la incorporación del nuevo miembro de la unidad convivencial afectaba los requisitos necesarios para mantener el derecho al ingreso mínimo vital. El organismo público defendió que la normativa obliga expresamente a los beneficiarios a comunicar cualquier circunstancia que pueda modificar, suspender o extinguir el derecho a la prestación. Según la ANVIDE, el incumplimiento de esta obligación justificaba plenamente tanto la suspensión futura del ingreso mínimo vital como la reclamación de todas las cantidades percibidas durante el periodo considerado irregular. La Administración sostuvo además que el cuñado del beneficiario no cumplía determinados requisitos vinculados al tiempo mínimo de residencia legal exigido por la legislación aplicable. También argumentó que la ley prevé expresamente la posibilidad de reclamar prestaciones indebidamente percibidas cuando desaparecen o se modifican las circunstancias necesarias para conservar el derecho económico. Desde esta perspectiva, la ANVIDE consideraba que la actuación administrativa se ajustaba estrictamente a lo previsto en la normativa reguladora del ingreso mínimo vital y que el incumplimiento formal de las obligaciones de comunicación debía producir consecuencias jurídicas automáticas. Sin embargo, el recurso no consiguió desvirtuar los hechos considerados probados por el juzgado de lo social ni demostrar la existencia de fraude, ocultación intencionada o manipulación de información por parte del demandante. Precisamente por ello, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco terminó concluyendo que la Administración no podía utilizar mecánicamente las previsiones legales sobre reintegro de prestaciones ignorando completamente las circunstancias específicas del caso concreto y el conocimiento previo que ya tenía sobre la situación familiar del beneficiario. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco destacó dos hechos fundamentales para resolver el recurso. Primero, que fue la propia Administración quien gestionó el reconocimiento del ingreso mínimo vital a favor del demandante. Segundo, que el empadronamiento del cuñado ya constaba en el expediente administrativo antes incluso de concederse la prestación. Para la sala,
Estos dos elementos desmontan completamente la idea de que el beneficiario provocara artificialmente el supuesto error administrativo. El tribunal considera especialmente importante que el ANVIE tuviera acceso previo a toda la información relevante antes de aprobar oficialmente la ayuda económica. Si la administración disponía ya de esos datos y aún así decidió reconocer el derecho al ingreso mínimo vital, cualquier error derivado de la valoración jurídica posterior de la situación familiar solo puede imputarse a la propia actuación administrativa y nunca al comportamiento del ciudadano. La sentencia insiste además en que no se trataba de información difícil de obtener ni de circunstancias ocultas descubiertas posteriormente mediante investigaciones complejas. El empadronamiento figuraba en documentos oficiales integrados dentro de los expedientes administrativos utilizados precisamente para tramitar la prestación social. Según el tribunal, este dato elimina prácticamente cualquier posibilidad de sostener jurídicamente que existiera engaño, ocultación dolosa o fraude administrativo por parte del beneficiario. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco concluye que no resulta jurídicamente admisible trasladar posteriormente al ciudadano las consecuencias económicas derivadas de errores internos de comprobación cometidos por la propia administración. La Sala entiende que actuar de otro modo supondría quebrar gravemente los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena administración que deben regir especialmente en el ámbito de las prestaciones sociales destinadas a personas vulnerables. La Sala concluyó que el ANVIE conocía desde el principio la composición real de la unidad de convivencia y, aún así, tramitó y concedió el ingreso mínimo vital. El tribunal recuerda que las administraciones públicas deben actuar con coherencia, diligencia y respeto a los principios de buena administración y seguridad jurídica. Precisamente por ello, considera incompatible con esos principios reconocer inicialmente una prestación económica y posteriormente reclamar su devolución utilizando datos que ya figuraban previamente en los propios expedientes administrativos oficiales. Según la sentencia, la Administración no puede actuar como si hubiera sido engañada cuando disponía desde el inicio de la información relevante necesaria para valorar correctamente la situación familiar. La Sala también subraya que el conocimiento previo del ANVIE elimina cualquier justificación basada en la supuesta sorpresa administrativa o en el descubrimiento posterior de hechos desconocidos. El organismo público ya sabía que el cuñado figuraba empadronado en el domicilio familiar antes incluso de reconocer el derecho económico. Por ello, el tribunal considera que el eventual error deriva exclusivamente de una valoración incorrecta realizada por la propia administración al aplicar la normativa reguladora del ingreso mínimo vital. De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco protege la confianza legítima de los ciudadanos en las decisiones adoptadas por los organismos públicos encargados de gestionar prestaciones sociales. La sentencia deja claro que los beneficiarios tienen derecho a confiar en que las ayudas oficialmente reconocidas han sido previamente revisadas y comprobadas correctamente por la Administración antes de ser concedidas. El tribunal dejó claro que no existió ocultación de datos, fraude ni mala fe por parte del beneficiario. Según la sentencia, el demandante actuó siempre de buena fe y fue la propia administración quien pasó por alto la situación al reconocer la prestación. La Sala valoró especialmente que el beneficiario colaborara con la administración y aportara la documentación requerida cuando le fue solicitada. No se acreditó ninguna actuación engañosa orientada a obtener indebidamente prestaciones públicas mediante falsedad documental, manipulación de información administrativa o simulación de circunstancias familiares inexistentes. Al contrario, el comportamiento del demandante fue plenamente compatible con una actuación transparente y cooperadora frente a los organismos públicos. Además, el tribunal entiende que la ausencia de fraude tiene consecuencias jurídicas especialmente importantes en materia de reintegro de prestaciones sociales. Cuando el beneficiario no ha contribuido activamente a generar el error administrativo, la administración no puede imponer automáticamente consecuencias económicas desproporcionadas ignorando completamente el principio de buena fe y la confianza legítima generada por sus propias resoluciones oficiales. La sentencia también pone de manifiesto que la buena fe del beneficiario adquiere todavía mayor relevancia cuando se trata de prestaciones vinculadas directamente a la cobertura de necesidades esenciales de subsistencia. En estos casos, el sistema público de protección social debe interpretarse de forma especialmente garantista y evitando soluciones excesivamente rígidas que terminen perjudicando injustamente a personas vulnerables que actuaron correctamente frente a la administración. La sentencia aplica la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre protección patrimonial y seguridad jurídica frente a errores administrativos cometidos por las autoridades públicas. El tribunal conecta directamente esta doctrina con el derecho al disfrute pacífico de los bienes reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según esta jurisprudencia europea, las personas tienen derecho a confiar razonablemente en las decisiones adoptadas oficialmente por las administraciones públicas cuando han actuado de buena fe y no han provocado mediante fraude el eventual error administrativo posterior.
La Sala explica además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido reiteradamente que los errores cometidos exclusivamente por las autoridades públicas no deben corregirse trasladando automáticamente todas las consecuencias negativas al ciudadano afectado. Especialmente cuando se trata de prestaciones sociales destinadas a garantizar la subsistencia, las administraciones deben actuar con proporcionalidad y respetando la confianza legítima generada por sus propias actuaciones previas. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que la jurisprudencia europea resulta plenamente aplicable a este caso concreto. La reclamación de más de 20.000 euros derivada exclusivamente de un error administrativo interno habría supuesto, según la Sala, una injerencia desproporcionada en los derechos patrimoniales y sociales del beneficiario. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aplica específicamente la doctrina fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kačarević contra Croacia, dictado el 26 de abril de 2018. En aquel asunto europeo también se analizaba la devolución de prestaciones sociales reconocidas erróneamente por la administración pública. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que obligar al beneficiario a reintegrar cantidades percibidas de buena fe vulneraba el derecho de propiedad reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, especialmente cuando el error era exclusivamente imputable a las autoridades administrativas y no existía fraude por parte del ciudadano. La sentencia vasca considera que las circunstancias analizadas en el caso croata son muy similares a las presentes en este procedimiento judicial. En ambos supuestos, las administraciones públicas reconocieron prestaciones económicas disponiendo ya de la información relevante necesaria para valorar adecuadamente la situación del beneficiario. Posteriormente, intentaron reclamar la devolución de las cantidades percibidas alegando errores internos de interpretación o comprobación administrativa. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco concluye que la doctrina europea debe aplicarse plenamente también en el ámbito del ingreso mínimo vital español. Según la Sala, permitir reclamaciones de este tipo frente a ciudadanos que actuaron de buena fe sería incompatible con los principios europeos de proporcionalidad, seguridad jurídica y protección efectiva de los derechos patrimoniales y sociales. La Sala recuerda además que el ingreso mínimo vital es una prestación destinada a cubrir necesidades básicas de subsistencia. El tribunal destaca que este tipo de ayudas tienen una función social especialmente sensible vinculada directamente a la dignidad humana y a la garantía de unas condiciones mínimas de vida para personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Precisamente por ello, las decisiones administrativas relacionadas con estas prestaciones deben analizarse teniendo en cuenta no solo criterios estrictamente formales, sino también las consecuencias reales que determinadas reclamaciones económicas pueden producir sobre la vida cotidiana de los beneficiarios afectados. La sentencia considera especialmente relevante que las cantidades percibidas mediante el ingreso mínimo vital normalmente ya han sido destinadas a cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda, suministros básicos o necesidades familiares ordinarias. Por tanto, exigir años después el reintegro íntegro de esas prestaciones puede generar situaciones económicas extremadamente graves incompatibles con la propia finalidad protectora perseguida por el sistema público de ayudas sociales. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recuerda que el derecho social no puede interpretarse de manera completamente desconectada de la realidad material de las personas afectadas. La protección de los derechos sociales y la garantía de unas condiciones mínimas de subsistencia deben prevalecer frente a interpretaciones excesivamente rígidas de las obligaciones administrativas cuando el supuesto error deriva exclusivamente de la actuación previa de la propia administración pública. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el recurso de suplicación presentado por Lanbide y confirmó íntegramente la resolución del Juzgado de lo Social de Eibar. En consecuencia, quedó anulada la reclamación de devolución de 20.627,70 euros. Esta sentencia refuerza un principio esencial del derecho social y administrativo. Cuando un ciudadano actúa de buena fe y la administración dispone ya de toda la información relevante, los errores administrativos no pueden trasladarse injustamente al beneficiario de una prestación destinada a garantizar su subsistencia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deja claro que la protección de los derechos sociales y la seguridad jurídica deben prevalecer frente a actuaciones administrativas incoherentes o tardías. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.